Algunos saben que Dios me habla, me dice cositas. Y a veces la gente busca de Dios, quiere escuchar cositas que Él les dice. Y bueno, a mí me dice cosas y le llaman ministerio profético, pero yo le digo que soy como un micrófono en que Él quiere hablar a veces. La gente le cataloga de diferentes formas, profético, en fin, siempre le quieren poner un nombre. Y a mí me habló hace muchos años atrás y se han ido cumpliendo a veces las cosas a rajatabla como es el Señor, porque Él es derecho. Y el pastor sabe que han sido cosas que, y algunos hermanos de la iglesia, como Anita y como Marisa y como muchos, saben que el Señor ha hablado y afortunadamente para la gloria de Él se han cumplido, porque Dios es único y es poderoso, y Él cuando habla no hay sombra de variación en lo que Él dice. Su sí es sí, su no es no. Y a mí me habló hace 4 años atrás que le dijera una cosa a una niña, a la madre de una niña. Y yo me acerqué a ella y le dije, mire, Dios quiere que le diga algo, no sé si querrá escucharlo. Sí, me dijo, dígame. Su hija está pasando por este proceso. No sé si podré mencionarlo, pastor, o no. Detalles, no. No, está pasando por un proceso delicado. Tiene en su mente suicidarse. Tiene en su mente una forma de tu autoestima totalmente destruida, y la verdad que tiene una depresión grave. Y su hija está seriamente pensando en quitarse la vida. Por supuesto, no es un plato de gusto que una madre o alguien escuche algo tan fuerte. Y yo la miraba a ella y el Señor le decía eso. Entonces, ellos tenían pensado quedarse a comer acá. Y por lo que el Señor le mencionó, les dijo, ellos tomaron la palabra y se fueron a casa y confrontaron a su hija, y ella le dijo que sí, que todo lo que le estaba preguntando su madre era verdad, y ella no se había dado cuenta. Su hija estaba pasando por un proceso grave y ella no tenía idea. Y esta niña estaba muy apartada de Dios porque sus padres sirven al Señor. Y la verdad es que a partir de ese momento ella entendió, la niña, que Dios sí conocía su interior y que Dios sí estaba con ella. No se sintió sola. Y comenzó a dar pasos de fe y comenzó a servir al Señor. Y ahora es una niña que está dando pasos gratificantes para el reino de Dios. Y ella me buscó, quiso mencionarme, yo no me acordaba, la verdad, hermano, porque afortunadamente habla el Señor, pero gracias a Dios no me acuerdo, porque ya tengo demasiados problemas como para acordarme de otro. Entonces yo le dije, la verdad es que tú me dejas de piedra porque no me acuerdo de nada de eso. Sí, me dijo, pasó esto, y ella buscó de mí, de la Jessica. Y yo les quiero hablar de eso. Cuando nosotros buscamos esa bolita que queremos que cuando la fretemos nos diga lo que queremos escuchar, apartamos a Dios de la verdad. Y apartamos a Dios de lo rotundo. Entonces yo quiero mencionarles en la palabra que a nosotros nos gusta escuchar muchas cosas bonitas, pero Dios, como es disciplinar, Él disciplina a su hijo, porque si no lo disciplina, dice la palabra que lo llamará bastardo, si no lo corrige, ¿no? De verdad que no me acuerdo el versículo exacto, pero dice algo así, ¿no? Sí, exactamente. ¿Es exacto? Gracias, Señor. Me soplaste bien. Y yo quiero decir lo que se puede hacer cuando uno busca al Señor y lo que no se debe hacer cuando uno busca
las cosas del hombre, porque la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Eso me vino recién, no lo sabía, no me acordaba. Pero bendito el que confía en el Señor. Porque nuestra confianza tiene que estar plena en Él. Él nos moldeó y somos un molde único, exclusivo. Él nos labró, nos escultó, nos fue dando con sus manos un molde que no lo va a encontrar nadie. Ni una hoja igual, ni un animal igual, ni el pelo de la cabeza es igual a otro, porque Él es exclusivo, Él es único. Y nosotros, sus hijos, somos de esa forma. Él, en cada tallado que hizo para nosotros, fue un tallado esculpido con amor. Y cuando uno esculpe algo con amor, creo que se va a la perfección. Porque busca el detallito que hay, este ganchito hay que seguir, a mí me gusta pintar y esto hay que echarle otro poquito de pintura y esto hay que poder, porque buscamos que se vea más bonito. Dios no nos buscó que nos viéramos bonitos, nos buscó que nos viéramos perfectos. Y cuando nuestra autoestima o nuestras cosas empiezan a decaer, hermanos, es porque en ese momento no tenemos a Dios dentro nuestro. Está gobernando la tiniebla. Está gobernando el mundo, está gobernando nuestro alrededor. Pero cuando tenemos al Señor, que cuando nos miramos al espejo nos encontramos guapos, que cuando nos miramos al espejo encontramos, hoy día sí que voy a vencer, hoy día sí que el Señor me va a usar para que una alma pueda escuchar de su palabra. Y nos renueva de fuerza, y nos renueva de gozo, y nos llena de su presencia. Y cuando Dios nos llena de su presencia, es cuando Él comienza a actuar. Y tú mueres. Cuando tus palabras son del Señor, comienzas a actuar de tal forma que vas a hacer a la persona que está frente tuyo a arrodillarse y a glorificar al Señor y a conocer lo que tú has conocido por gracia de Dios. Me estaba apartando, pero ahora les voy a leer lo que Dios dice. En Hechos 16 lo voy a leer rapidito. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Ustedes se acuerdan de ese párrafo? Se puede ganar mucho dinero. Existen muchas de esas cosas. En 1 Samuel 28:8 dice, y se disfrazó, voy a leer 28:7 porque es una continuidad. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte a sus criadas. Y le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y continúa en el versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a donde aquella mujer de noche y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a alguien que yo te dijere. Buscando lo que no debían de buscar, en donde no debían buscar. Porque cuando nosotros nos arrodillamos, dice el Señor, pídeme que yo te daré. Claro que no podemos ir al supermercado del Señor. Tenemos que pedirle, en vez que nos convenga, Él nos dará, ¿no? Y el mal uso de las Escrituras también se los voy a mencionar de a poquito. Dice, en 2 Corintios 2:17, pues no somos con muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ojo, porque si la sinceridad, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que la sinceridad, como de parte de Dios y adelante de Dios, hablamos en Cristo. En 2 Corintios 4:2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andamos con astucias ni adulterando la palabra de Dios, sino para la manifestación de la verdad, recomendándolos a toda la conciencia humana delante de Dios. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en Proverbios 36 dice, no añadas a la palabra para que yo te reprenda y seas hallado mentiroso. Aquí el Señor nos está dejando muy claro que nosotros cuando queramos dar una palabra no debemos ni dar, ni quitar, ni poner,
ni dar más allá. A mí cuando el Señor me manda que yo diga algo, no le puedo quitar ni una coma, ni le puedo poner un tilde a lo que Él dice. Y muchas veces nosotros queremos acomodar la palabra o lo que Dios nos dice para que la gente que pide saber lo que Dios quiere decirle sea cómodo para ellos. Porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios quiere decir. De esta forma yo quiero explicarles que nosotros debemos ser fieles a la palabra y fieles a lo que Dios dice. Cuando Dios dice que estás torcido, es porque lo estás. Y cuando Dios dice que vas en camino recto, realmente es porque Dios te está guiando para que camines en su camino. No debemos de cambiar, no debemos de moldear a lo que la gente quiere escuchar. Debemos de decir lo que Dios te dice, porque eso es lo que merecen escuchar ellos. Amén. Entonces, yo quería decir con esto, y no me quiero alargar más, que un ministerio o cualquier cosa o cualquier forma en que Dios quiera reflejar o hablar o decir o mostrar es solamente que sea para la gloria de Él. La gloria del Señor siempre tiene que estar en cada una de las cosas que hacemos. Es más, debemos de trabajar para la gloria de Dios. Debemos hacer en nuestro trabajo cosas con eficiencia y con magnificencia, porque nosotros no le estamos trabajando al hombre, le estamos trabajando a Dios. Y nuestro galardón nos lo va a dar el Señor cuando nos llame y nos diga qué fue lo que dejamos de hacer o qué fue lo que hicimos bien. Amén. Y no nos olvidemos que Dios y la reconciliación es minuto a minuto, segundo a segundo. No un día sí y un día no. Tengo 24 horas y ¿cuánto le diezmo al Señor? 1, 2, 10 minutos. No seamos egoístas y brindemos un poquito más, porque el tiempo que queda es nada y tenemos muy corto plazo para ponernos en bien con Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias, Señor, por lo que viene de palabra, Señor. Hemos venido a alimentarnos, Señor, de ti. Hemos venido, Señor, a recibir, Señor, tu pan nuevo. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que en esta palabra, Señor, tú hoy nos hablarás. Gracias, Señor, por lo que ha venido, por lo que viene y por lo que vendrá. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. Y gracias, Señor, por habernos puesto los ojos en cada uno de los que estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Que me lo llevas. Gracias, Jessy. Quería deciros, bueno, aquí en esta congregación reconocimos el ministerio profético de Jessy hace ya, no sé si 16 años, una cosa así. Y lo hicimos, por supuesto también lo pusimos a prueba, ¿no? Pero lo hicimos porque a raíz de que, bueno, pues Dios empezó a dar palabra a Jessy en momentos puntuales a ciertas personas. Poco a poco esas personas, al cabo de un tiempo, venían acercándose a mí o a otros hermanos para decir que aquello que le había dicho Jessy de parte de Dios, pues se había cumplido, ¿no? Y esto nos empezó a llamar la atención, ¿no? No solo de aquí, sino personas que se habían marchado de aquí, se habían ido incluso para Estados Unidos. Una de ellas fue también el pastor Jerry, ¿no? De allá y él en una de esas visitas me dijo, oye, ¿sabes qué? La hermana Jessy sigue en vuestra congregación, sí. Pues me dio una palabra y una profecía para cuando yo estuviera allá y bueno, me dijo los pasos que le había dado y que se había cumplido, ¿no? Y bueno, y lo empezamos a considerar, lo empezamos a tener en cuenta. Y después de ponerla a prueba, pues obviamente probamos su espíritu y vimos que sí, que había un ministerio profético ahí.
Y como bien ha dicho ella, no es igual profetizar que tener un ministerio profético, ¿no? Y aparte de que tampoco debemos de usarlo como una bola de cristal, ¿no? Cosa que es un error, ¿vale? Porque la palabra profética viene dada por Dios a la persona que tiene ese ministerio para una persona en concreto, en un momento en concreto y en un día en concreto, y no tiene por qué ser ni siquiera en el mismo mes, en la misma semana, y no tiene por qué ser todos los días. ¿Me explico? O sea que es algo que viene de Dios para algo particular, para algo personal, para algo puntual. Todos tenemos cosas, lo sabemos. Pero a veces Dios habla en concreto acerca de algo para alguien y a través de alguien, ¿no? En este caso, pues bueno, se siguieron dando estas cosas durante un tiempo y vimos que, bueno, la pauta era, como la Biblia también nos decía, ¿no? La exhortación, la profecía, las profecías, la palabra profética que ella daba era para consolación, exhortación y edificación de la persona. No era solo para corregir o no era solo para avisar de algo puntual, sino que traía esos tres componentes, ¿no? Y esos tres componentes son los que realmente pues, trae el ministerio profético y las profecías realmente que vienen a través de él. Por eso ella, el otro día Emilio me llamó y me dijo pues, bueno, que le diera el teléfono de Jessie porque había pasado eso, ¿no? Que Jessie había profetizado a una chica de su familia hace 4 años, ¿no? Y que la chica de su familia pues le había dicho a su padre pues que todo aquello que ella lo apuntó, además lo apuntó, que se había cumplido, ¿no? Y si podía llamarle y podía hablar con ella, y fue lo que hicimos, ¿no? Pudo hablar con ella, pudo estar con ella y pudo ser edificada y comprobar que cuando Dios quiere hablar o cuando Dios quiere avisar a alguien de algo, ¿no? Pues tiene sus canales, sus medios, ¿no? Y eso no hace diferente a Jessie de ninguno de nosotros. Jessie tiene sus problemas, como bien ha dicho, como para acordarse de los problemas de otros, ¿no? De lo que Dios te da, ¿no? El pastor sí tiene sus problemas y todos vosotros tenéis problemas, ¿no? Todos tenemos problemas, todos tenemos historias y no somos más especiales. La palabra de Dios dice y deja muy claro que cualquier ministerio que Dios da a su iglesia es para servir. Amén. Servicio, servir. No es para ser más que nadie ni para que tratemos a esa persona de otra manera como algo más sobrenatural, ¿no? Quiero que lo entendamos ahí porque creo que Dios ha puesto un espíritu de cordura y de sensatez en nosotros, ¿no? Y en esta congregación para entender estas cosas, que creo que son además fáciles de entender. Amén. Por eso, como muy bien recitó los versos de Saúl, uno de los errores más grandes que cometió Saúl fue, obviamente, consultar a una divina en vez de consultar a Dios para ver qué es lo que hacía, o de llamar al profeta. ¿Por qué? Porque estaba enemistado con los profetas y porque no había servido a Dios y porque se había enojado con Dios y porque solo quería buscar una solución rápida y una salida rápida a un problema que tenía bastante gordo, ¿no? Y solo se le ocurrió pues buscar una divina. Y hay muchos cristianos que hacen eso. Ven a un hermano que tiene un ministerio y van y como si fuera una bola de cristal le preguntan, ¿no? ¿Tienes algo? O esto, o lo otro. Y no debemos de hacer eso. Yo sé que a veces lo hacemos inconscientemente o pensando que eso pueda ser bueno, pero no debemos de hacer eso porque lo que quiera Dios decirte a ti te lo dirá por medio de una u otra circunstancia, por medio de uno u otro hermano o por medio del propio pastor. Amén. O de una manera especial o de una manera específica o de una manera sutil o de cualquier forma, ¿no? Pero te lo dirá y te lo hará saber. Lo que tú tienes que hacer es desear y tener una buena comunión con Dios para que realmente Dios te pueda hablar. Y sobre todo, obviamente, tener abierto tu corazón. Amén. ¿Entendimos esto? Gloria a Dios. Hemos tenido diversas personas que parecían manifestar algo parecido, pero hay un verso que dice, por sus frutos los conoceréis. Y obviamente también la palabra nos dice que probemos los espíritus. Y cuando probamos los espíritus vemos que obviamente
el enemigo también quiere usar, ¿verdad?, todo lo que Dios hace para poder engañar, ¿no? O poder, de alguna manera, copiar, para así engañar y distorsionar todo lo que Dios hace. Pero como tenemos la palabra como una guía perfecta, pues entonces hay que usarla. Y hay que estar siempre precavido. La palabra de Dios dice, no menospreciéis las profecías. No debemos de menospreciarlas, pero tampoco debemos tragarnos un camello, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que todo lo tenemos que ver a través de la palabra de Dios y a través si se cumple en nuestra vida, ¿no? O si la palabra que nos han dado, la palabra que hemos oído, tiene fundamento bíblico. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, que habla y que no solo hablas, porque podía advertir nada más, ¿verdad?, en esta situación, pero también exhorta, consuela y edifica. La ha levantado y gracias a Dios hoy esa chica está sirviendo al Señor y no ha hecho caso al enemigo para acabar con su vida. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a ir a Proverbios 4:23. ¿Hacia dónde corres? ¿Hacia dónde caminas? ¿Hacia dónde vas? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Eres justo? ¿Justa? Y empieza este hombre a preguntar cosas raras. ¿Te crees justo o justa? Vamos a ver hacia dónde van aquellos que son justos o justas. Ahora no, ahora tenemos que decir las dos cosas, justo, justas y justés, ¿no? No, justés lo quitamos. Justas o justos, ¿no? Antes decíamos justos y entendíamos todos, ¿verdad? No hacía falta que dijéramos, pero ahora como somos más modernos, pues tenemos que matizar, porque igual nos meten una multa. Os he hecho una pregunta, ¿hacia dónde corremos, no? Si sabemos realmente que Dios nos ve y que los ojos de Dios están en todo lugar, como lo hemos dicho en ocasiones, ¿no? Y como la propia palabra los dice y nos ve con toda claridad, y también ve la disposición de nuestro corazón, y su palabra revela y lo dice muy claramente. En este Proverbio 4:23, ¿qué dice? ¿Cómo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Estás guardando tu corazón? Porque de eso depende de que seas justo o no. Amén. ¿Estás guardando tu corazón? Guarda tu corazón, porque este proverbio lo dice con mucha claridad. Del corazón mana la vida, del corazón depende de aquellas cosas que van a transformar y a cambiar tu realidad. Por eso en 1 Samuel 17:7 dice así la palabra: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. O sea, tenemos una debilidad los seres humanos, ¿no? Que siempre estamos mirando lo que tenemos delante de nuestras narices, ¿no? Delante de nuestros ojos. Y realmente en ocasiones nos equivocamos mucho porque miramos lo que hay delante de nuestros ojos y no consultamos a Dios, ¿no? Y no esperamos el tiempo, no probamos esos espíritus y no dejamos que la persona se manifieste, ¿no? En sí. Pero aquí el Señor le dice a Samuel que no mire a su parecer. Sabéis, ¿no?, que fue un mandato para ir a buscar al rey que iba a suceder en el trono a Saúl, que sería el rey David. Dice, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice que no mirara nada de lo que tenía delante, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. O sea, Él nos deja muy claro que el Señor no mira lo que nosotros miramos. Y esto es una revelación de Dios hacia nosotros para que entendamos algo, ¿vale? Que en ocasiones podemos estar engañándonos. Podemos estar engañándonos cuando miramos con nuestros ojos naturales. Por eso hay que ponerse delante de Dios y hay que dejar que Dios nos enseñe y nos abra los ojos espirituales. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero el Señor, Jehová, mira el corazón. Y volvemos al verso de arriba, del corazón mana la vida. Si el Señor está mirando mi corazón, ¿qué estará viendo en el tuyo ahora? ¿Qué estará viendo en el mío? ¿Qué está viendo en cada uno de nuestros corazones? Una paja puede indicar en qué dirección sopla el viento. Le echas al aire a una pluma, ¿verdad? Algo ligero, liviano,
y de repente la pluma va para un lado o para otro, entonces sabes para dónde sopla el viento, porque tú el viento no lo ves, ¿o lo ves? Se puede sentir a veces, ¿no? Pero en ocasiones si te dicen, ¿de dónde viene el viento? Bueno, como no hayas mirado el telediario antes, yo mirando el telediario, hay un refrán que dice, si quieres mentir, habla del tiempo. Vale, ¿por qué? Porque nunca dan una. Solo hay que ver lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Para eso. Es una desgracia lo que ha pasado por culpa de que los responsables de algo no estén en su puesto debidamente y no sean y dejen sus funciones, ¿no? Pero el Señor nunca deja sus funciones. Y el Señor siempre quiere edificar nuestras vidas. Por eso nos habla a través de su palabra y te dice, mira cómo edificas tu vida. Mira cómo edificas tu vida. Por eso vamos a ir a 1 Corintios. Quiero hablar con la palabra de Dios hoy más que nada. 1 Corintios, capítulo 3, verso del 10 al 13. Ya hemos visto antes que a Samuel le dijo que no mirara, ¿no?, lo que tenía delante, ¿no? Porque Dios no mira lo que hay delante, ¿no? No mira el exterior, no mira lo profundo del corazón. Y todos sabemos lo que pasó en esa historia, ¿verdad? Ninguno de aquellos hermanos fornidos y guerreros estaban en la lista de Dios, sino que estaba aquel pastorcito que estaba cuidando las ovejas, que era el que tenía comunión con Dios diariamente y el que alababa y glorificaba a Dios en sus pequeñeces y en su triste para sus hermanos, en su triste vida, ¿no? Cuando él era un hombre gozoso y amaba a sus ovejitas y tenía una comunión verdadera con Dios, que eso es lo mejor y lo más provechoso. Amén. Por eso quiero que podamos entender hacia dónde estamos corriendo, hacia dónde nos están llevando nuestros pies, hacia dónde caminamos, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dije el 1 Corintios 3, 10 al 13. Nati siempre me echa la bronca, nunca dices los versículos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto lo estaba diciendo el apóstol para que entendiéramos y para que viéramos que realmente nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestra propia vida espiritual. Y eso traerá un resultado natural, te hará vivir confiado y seguro. No todos somos listos, muy listos e inteligentes en el sentido de ser grandes estudiosos y hacer grandes carreras y llegar hasta ministerios muy grandes, ¿no? Algunos sí, pero no todo el pueblo de Dios es así. Cada uno tiene su forma de ser y Dios nos hizo de una manera personal, única. Eres único. Y como esa forma de ser única, tienes que dar gracias a Dios por ello, ¿vale? Ni sentirte menos ni más que nadie. ¿Amén? No te creas sabio en tu propia opinión nunca, porque además la necedad es la que habla así. O sea, el necio siempre siempre sabe de todo. Es increíble, ¿no? Aquí en Galicia se da mucho de eso, ¿no? Hay gente que no sabe nada y son los que más saben, o los que más dicen saber, de todas las cosas además, ¿no? Y le digo, ¿pero cuántos años estudiaste medicina? No, yo no estudié medicina. Ostras, pero sabes más que mi médico, muchacho, porque me estás recetando de todo. Puedes tener una ligera comprensión de algo, ¿no? Pero si eres carpintero no eres mecánico, y si eres mecánico no eres médico. Amén. Lo que quiero decir es que siempre hay un perito arquitecto que pone un fundamento para cualquier cosa, y en este caso para nuestra vida. ¿Cómo estás edificando? Dice, pero cada uno mire, cada uno observe. ¿Has mirado alguna vez a tu corazón? ¿Has mirado alguna vez para tus pies donde caminan? ¿Has mirado alguna vez para tus pensamientos, para tus emociones, para lo que eres hoy, o ayer, o antes de ayer? ¿Has mirado o miras de vez en cuando en esta realidad de tu vida? La palabra de Dios nos exhorta a hacerlo, que miremos cómo sobreedificamos en el cimiento en el que hemos querido edificar nuestra morada en Cristo Jesús. ¿Quién es la roca? La palabra de Dios nos dice que es Cristo y sobre esta roca quiere edificar su iglesia, o sea, quiere edificar tu propia vida también. Nos dice en otra palabra que también, obviamente, el que edifica su casa sobre
La arena está edificando mal, porque es aquel el que no pone las palabras por obra. Pero el que edifica su casa sobre la roca, dice que es el que pone sus palabras por obra. Entonces, cuando vengan los problemas, la casa permanecerá. Por eso la Escritura sigue diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, como bien hemos dicho. ¿De verdad tienes a Jesucristo como roca debajo de tus pies? Él es el fundamento de todas nuestras predicaciones, ese es el fundamento del por qué estamos aquí. Aquí no estamos porque sí o porque nos gusta venir más a esta que a otra, es igual, estuviéramos aquí, estuviéramos en otra congregación. Debemos de estar y debemos reunirnos y debemos buscar el rostro de Dios, debemos de buscar su palabra, pero debemos de saber dónde estamos edificados, dónde estamos edificando, sobreedificando, ¿no? Porque la palabra de Dios así también nos lo dice. Este fundamento en el que debemos sobreedificar, o sea, edificar nuestra vida, es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si es sobre este fundamento, que algunos lo han querido intentar, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Estamos viendo horrores alrededor de este planeta sobre el tema cristiano y sobre el tema evangélico. Horrores estamos viendo. Y en estos últimos tiempos más. Porque las obras de muchos que dicen edificar en Cristo Jesús están siendo manifiestas. La palabra de Dios no hace distinción sobre oro, plata, paja. Mira lo que te estoy diciendo. Porque algunos pueden pensar que el oro y la plata es mala. Es mala cuando realmente se pone en el lugar de Dios y se utiliza para lo que Dios no la ha dado, ¿vale? Pero la palabra de Dios dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice que cualquier cosa que tú pongas en la edificación que estás edificando en Cristo Jesús, esa obra será manifiesta, será probada. Porque el día la declarará, dice, el sol saldrá, la luz se manifestará. Y la palabra de Dios lo dice muy claro, ¿no? Que todo lo oculto, ¿qué ocurre? Se hace manifiesto a la luz, ¿no? Porque la luz nos deja ver, ¿sí o no? Tenemos la luz de Dios y podemos ver. Si no tuviéramos la luz de Dios andaríamos aún en tinieblas. Por eso la palabra escrita nos dice así, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Amén. La palabra de Dios nos está diciendo que si tú estás edificando en la roca, si estás edificando en Cristo, no importa lo que llegue a pasar en tu vida o por lo que llegues a pasar, sino que siempre permanecerás. Vuelvo a decirte, Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante suya, ¿no? Yo he tenido que aguantar muchas cosas durante mi ministerio, y una de las primeras cosas que aguanté al principio de mi ministerio, por hermanos que supuestamente me amaban, era decir, bueno, no vas a aguantar 2 días. Y claro, yo le decía, es que no se trata de mí. Yo por mí no aguantaba ni un minuto, me caía ya, ¿no? Se trata de que Dios ha querido, o entendía que quería de esa manera, que yo estuviera en este lugar. Y te puedo decir que han pasado de todas las cosas cuantas te puedes imaginar y más. Incluso he sentido más la soledad que la podría haber sentido en momentos en los cuales estuviera en otro lugar o haciendo otras funciones o en otro puesto. He sentido muchas cosas de diversas maneras y sobre todo de personas también, como dije antes, que decían o yo pensaba, ¿no? que teníamos el mismo espíritu, que me amaban, ¿no? Y otras personas que a lo largo del tiempo me decían, ya llevas 15 años, ¿quién diría? Yo pensé que no durarías ni 2. Otra vez me quedaba perplejo porque otra vez decía, no es cosa mía, no soy yo, ni es Jesse, es Dios quien hace, es Dios quien nos da, quien reparte y es Dios quien nos sostiene, porque si por mis fuerzas fueran, hoy no estaría aquí. Amén. Amén. Pero eso no me quitaba a mí de que siguiera edificando mi casa sobre la roca. El que Dios me hubiera levantado como pastor. Estuvimos escuchando el domingo pasado sobre los reyes de Jerusalén, ¿verdad? Entre los reyes de Israel y de Judá, ¿verdad? ¿Sí o no?
y todos fueron un desastre, menos 3. Todos los reyes que hubo antes de David, o después de David, perdón, sin contar Saúl y Salomón, que fueron otro desastre, solo 3 hicieron y buscaron las cosas de Dios. Por eso que aunque Dios te levante en un ministerio, aunque Dios levante un ministerio profético, la persona a la que se ha dado ese don, porque los dones son irrevocables, tienen que seguir adelante con su vida y tienen que seguir edificándose y poniéndose en la roca cada día. Amén. Si Dios levanta a un evangelista, levanta a un maestro, levanta a un pastor, pues tiene que hacer obviamente lo mismo. Si no, pues obviamente acabaremos como la mayoría de esos reyes, creyéndonos algo que no somos. Amén. Pero esto no solo le pasa a los que Dios da cualquier don, sino que también le pasa a las personas normales y corrientes que se congregan en cualquier congregación, porque también te ha dado un ministerio, que es el de reconciliar al hombre con Dios, y lo sabemos. Por eso te dije al principio, eres justo, de que eres justo, porque hay un verso que vamos a leer después al final, que dice hacia dónde camina el justo, ¿no? Y yo quiero ser justo, y procuro en mi vida ser justo, y tengo que ponerme delante de Dios para que realmente esta palabra se cumpla en mí cada día, ¿no? Y a veces dejo mucho que desear para llegar a completar esa palabra en mi vida. Por eso hoy comparto esta palabra con todos vosotros para que entendamos que aunque Dios nos pueda levantar y nos pueda sostener durante años en un lugar, eso no quiere decir que estemos agradando a Dios. ¿Vale? En el sitio que estés, donde Dios te ponga, dentro o fuera de una congregación, en tu casa, no sé, donde sea, en tu trabajo, no sé, donde allí estés, donde tus pies te lleven. Lo que sí es importante es lo que hay debajo de tus pies. Si realmente estás edificando en Cristo Jesús y lo que estés edificando en Cristo Jesús pueda el Señor probarlo por fuego y al final pueda permanecer. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que edifiques en Cristo será revelado tarde o temprano. Todo lo que edifiques en el Señor será revelado. Y no importa lo que ocurra en nuestras vidas, no importa si te va bien, mejor o menos bien, no importa si tienes la suerte de aquel o si tienes los recursos de aquel o si tienes más o menos que otros. Lo que importa es lo que eres tú delante de Dios, lo que eres tú en Cristo Jesús. Eso es lo que verdaderamente importa. La mayoría de los hombres y siervos de Dios, hombres y mujeres siervos de Dios, solo les importaba realmente eso, estar a cuentas con Dios. Y se conformaban y daban gracias por lo que tenían, por los recursos y por lo que Dios permitía que pudiesen pasar. Y en algunos de ellos no solo tuvieron calamidades y tuvieron necesidades, sino también tuvieron persecuciones y muchos de ellos fueron sacrificados por la obra, por el reino. Dios permitió que su sangre fuese derramada. Pero dice la palabra de Dios que esa sangre incluso habla más que muchas otras que no han sido derramadas y que siguen creyendo que son aquellas porque les va bien o tienen mejores bendiciones, ¿no? Digámoslo así, o mejores momentos que otros en la vida. La palabra de Dios nos dice que estos profetas, muchos de los que hoy escuchamos, la palabra de Dios dice que la mayoría de las personas no eran dignos de ellos, porque ellos dieron su vida para que la palabra de Dios llegara al corazón de aquellos. Como bien decía, de aquellos que la necesitaban, como bien decía Jessica, ¿no? Cuando Dios da una palabra, la da en consonancia a la necesidad puntual de una persona, de una congregación, de un pueblo o de un país o de lo que sea, o de su propio reino, como ya hemos visto en la palabra de Dios en los tiempos en los que Dios levantó a tantos profetas, ¿verdad? A los cuales apedrearon, ignoraron e incluso, pues hicieron de ellos verdaderas barbaridades. Está en la Biblia y lo podemos verificar en ella. Amén. Por eso Dios inspecciona todo lo que hacemos. Sí, tenemos que pasar la ITV. A mí me fastidia un montón tener que pasar la ITV todos los años del coche. Yo no sé a ti, pero a mí me fastidia. Sobre todo si creo que mi furgoneta está bien, ¿no? Y si está bien y tal, ¿no? Pero hay cosas que pueden pasar desapercibidas, porque yo no soy mecánico.
Yo no soy mecánico, ¿sí o no, Alberto? Hay cosas que una persona puede creer, pero bueno, no sé, veo que no me va bien el coche, pero no sé de qué es, ¿no? O creo que me va bien, pero tengo que pasar la ITV y te lo llevo al taller y de repente, pues mira, tienes esto, esto, esto y esto. Oye, pues yo no sabía que esto y esto y esto, ¿no? Lo tenía, es así. ¿Qué pasa? Que obviamente tenemos que pagar por pasar la ITV. Pero Dios nos pasa la ITV de una forma muy, muy diferente, ¿verdad? Vamos a Génesis, capítulo 11, verso 4 y 5. Quiero decir con esto que los ojos de Dios están sobre ti. Los ojos de Dios están sobre cada una de nuestras vidas. No, los ojos de Dios están sobre el pastor. Los ojos de Dios están sobre este, sobre el otro, sobre mi vecino, sobre mi esposa, sobre mi marido. No, los ojos de Dios están sobre todos nosotros. Amén. Y todos tenemos responsabilidad directa para con lo que hacemos delante de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Génesis 11, 4, 5. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Os acordáis de cuando prediqué sobre la torre de Babel? Cogí este texto porque esto es lo que suelen hacer los hombres. Los hombres suelen hacer cosas para ellos, buscándose su vida. El que busca su vida la perderá, mas el que la pierde por causa de Cristo la hallará. O sea, los hombres estaban enfocándose, ¿no? Y aquí es curioso porque el Señor dice, vamos, ¿no? Dice la Escritura, vamos, edifiquemos una ciudad, ¿no? Y por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, que ellos no querían ser esparcidos sobre la tierra. Y mira lo que ocurrió, que realmente por hacer eso fueron esparcidos. ¿Sí o no? La finalidad de aquella torre era hacerse tan fuertes como Dios, que Dios no tuviera tanto poder sobre ellos y ellos pudieran hacer lo que quisiesen sobre sus vidas, porque así ha dicho Dios, nos ha dado la libertad de poder decidir sobre nosotros, ¿no? Sobre si buscar a Dios o no. Pero mira lo que dice la Escritura, que dice que ellos temían ser esparcidos, no vaya a ser que seamos esparcidos sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces el Señor vio, miró y pasó la ITV y dice, oye, estos están edificando una torre, y todos sabemos lo que pasó, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Le dio el don de lenguas? Confusión de lenguas. ¿Dónde confundió las lenguas el Señor? Allí, por eso se llama la Torre de Babel. Hubo tanto lío y hubo tanta historia que hablaban todos una sola lengua y querían llegar con esa torre hasta Dios, que el Señor confundió los idiomas y abandonaron el proyecto y todos fueron esparcidos, y dice la Escritura, y se esparcieron por toda la tierra. La finalidad, lo que no querían sufrir, lo sufrieron. ¿Por qué? Por estar edificando mal, por estar buscando las cosas que realmente no tenían que buscar, cuando Dios ya se había revelado a los hombres. Lo único que tenían que hacer es hacerle caso. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es hacerle caso a Dios. ¿Por qué? Porque continuamente el hombre siempre está maquinando en su corazón y siempre está buscando lo suyo. Siempre está buscando lo suyo para su casa, lo suyo para sus hijos, lo suyo para sus cosas, lo suyo, suyo, y yo. Y esto es lo que nos ocurre en menor medida, a la mayoría de los mortales. Sin embargo, aquellos que reciben a Dios, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, aquellos que tienen un encuentro personal con Dios poderoso, van entendiendo y entienden cómo ir transformando esto, cómo ir cambiando, y edifican sobre esa roca para que todo lo que vayan poniendo ahí, todos los ladrillos, la obra de cada hombre, entienden que será probada, y esta es una verdad muy clara que la acabamos de leer. Los ojos del Señor escudriñan cada ladrillo, cada detalle que tú pones y que colocas en esa edificación, y Dios lo está viendo, lo está comprobando si es suyo o no, si le estás agradando o no. Y tú tienes que saber también qué es lo que estás edificando, para que cuando realmente te pongas delante de Dios, pases la ITV, Dios apruebe esa ITV y no te digas, no, aquí no.
has puesto esto aquí, esto allá, esto al otro lado, te he dicho que esto no es aquí, ni allá, ni en el otro lado. Te he dicho que tienes que poner esto y esto y esto y esto y esto. Y tú dirás, no, pero es que yo creía, pero es que no tenías la palabra, no habías escuchado, no te habían dado esa palabra, no habías oído este verso, no te había hablado por medio de esta situación, por medio de la otra. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Ya no digo en un culto, a través de su palabra, cuando alguien la predica, sino cuando la lees, cuando oyes una alabanza, cuando tienes una necesidad. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? Directamente al corazón. Nos ha hablado muchas veces, ¿verdad? Y la mayoría de esas veces, muchas veces no hemos hecho caso. O simplemente escuchamos. Quedamos perplejos ante esa realidad. El Señor nos descubre, ¿no? Oye, como esa madre que no sabía que su hija lo estaba pasando mal hasta que alguien que no conoce de nada le dice de parte de Dios que su hija lo está pasando mal. Y después ella le pregunta a su hija, ¿te está pasando esto? Y su hija le dice que sí. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ve los corazones y ve los corazones de todos nosotros. Por eso necesitamos saber dónde estamos edificando. ¿Para qué? Para que no venga una confusión repentina en nuestras vidas y de repente nos veamos andando por otros caminos. Lo que no queríamos para nuestras vidas, lo que no querían estos ser esparcidos por todos lados, fueron esparcidos por todos lados por su tozudez, por aquello que realmente no tenían que hacer. Lo único que tenían que haber hecho era agradar a Dios. Por eso, ¿quieres ser confundido? ¿Quieres errar en tu edificación? ¿Quieres caminar por los caminos que Dios no te ha mandado caminar? Pues lo que tienes que hacer es escudriñar la palabra de Dios, y si el Espíritu de Dios, si Dios mismo te habla, comprobar esas palabras en tu propia vida, mirar hacia lo profundo de tu ser y saber y entender, porque Dios no puede ser burlado. Son palabras básicas, textos básicos, ¿verdad? Pero con una gran eficacia y un gran poder durante toda nuestra vida. Serán versos que tendremos que estar poniendo en práctica casi a diario. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso ciega. O sea, cosecha. O sea, que si siembro algo que no es bueno, habrá una cosecha también. Y si siembro algo que viene de parte de Dios, pues también tendré una cosecha buena. Amén. Lo entendemos, ¿no? Son vocabularios casi de escuela dominical, ¿sí o no? Pero en ocasiones llegamos a olvidarnos y llegamos a quedar como medio confundidos, como los que le pasó a los de la Torre de Babel, ¿no? Por eso la Escritura nos dice en Génesis 11, del 6 al 7, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Dice que son tan tozudos, son tan empecinados de que nada, ni que venga un ángel del cielo, ni que se les hable palabra profética, ni que se les diga desde un púlpito lo que Dios dijo que había de hacer y lo que está escrito, nada les hará de cambiar. Por eso tengamos en cuenta de que si Dios ha hablado algo en su palabra y la recibimos y estamos haciendo otra cosa diferente a la que la palabra dice, lo estamos confrontando. Y está ocurriendo lo mismo que estaba ocurriendo en Babel. El Señor dice, nadie los hará desistir ahora de lo que están pensando hacer. Ahora pues, descendamos, mira, habla en plural, Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en Babel. Qué tremendo, ¿no? Yo no sé lo que estás haciendo en tu vida, no sé qué cambio se puede producir en la vida de una persona cuando obedece a Dios o cuando no lo obedece. Sé lo que ocurre en mi vida y puedo entrever lo que puede ocurrir en las otras vidas por testimonios y por lo que leo en la palabra de Dios. Por eso quiero asemejarme más a los que obedecen su palabra y quiero realmente reconocer delante de mi Dios cuando me equivoco, y eso es bueno. Por eso te dije al principio, ¿eres justo? ¿Estás siendo justo? Porque el justo anda, camina y corre hacia una dirección, y lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Génesis 11, 7, 8,
Ahora pues descendamos, bueno, eso ya lo dije ahora, ¿no? Vale, perdón. Primera de Pedro 2:6. El que creyere en él no será avergonzado. Qué verso, ¿no? ¿Crees en él? Primera de Pedro 2:6. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo el Sion, la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. El que cree en él no será avergonzado. Solo leí la última parte, ¿verdad? Amén. Pero estaba ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, ¿podéis leerlo en alto ese verso? Por lo cual... Tiene trampa, hombre. Sí, léelo. Podéis leerlo, léelo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Amén. Jesucristo es la primera, la principal piedra, la que muchos edificadores desecharon. Poniendo esa piedra correctamente en nuestra vida, podremos hacer una estructura correcta. Podemos edificar correctamente sobre ella. Porque a veces lo que puede ser agradable a nuestros ojos, a los ojos de los hombres, puede ser súbitamente convertido en un Babel, en una torre, como la que construían estos, queriendo pensar que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien. Pero cuando Dios se acerca sabemos que Él pasa, ¿verdad? La plomada, también hay un verso que habla de ello, ¿no? Él deja caer la plomada para ver si que lo que estás edificando está siendo edificado a nivel, correctamente. ¿Sí o no? ¿Lo crees o no? ¿Cómo estás edificando tu vida? Ellos se afanaban por llevarle la contraria a Dios para impedir de que Dios hiciera su voluntad sobre ellos, cuando Dios lo que quería era lo mejor para ellos. Y muchas veces nos afanamos en ir contra la voluntad de Dios. Nos hemos alejado del Señor muchas veces. Yo me acuerdo cuando me convertí y al año me separé de esa realidad de Él, hasta que, como estaba en el punto de mira de Él, hasta que Él pudo doblegar mis fuerzas y pude reconocer mi error. Pero obviamente estaba dentro del plan de Dios y mi actitud fue arrepentirme, ¿no? Como cualquiera de los que se alejaron de Dios una vez después de haberle conocido. ¿Qué nos acerca a Dios? El arrepentimiento. Hablamos de los reyes que fueron pésimos y una de las cosas que tenían en común fue que al final de sus reinados ni ahí reconocieron sus errores. O sea, no se arrepintieron delante de Dios, aunque fueron pésimos. Y fue claramente que la palabra de Dios cayó sobre ellos y se produjo todo aquello que Dios había dicho a través de los profetas a cada uno de ellos. No importa que reinaran 5, 6, 7, 3 meses o 10 años o 20. Es igual. Todos tuvieron cosas en común que le desagradaron a Dios y todos tuvieron el fin que ellos mismos quisieron tener. Por eso dice Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Le estás buscando al Señor? Sin fe es imposible agradar. No podemos ser incrédulos ante la palabra de Dios. Tenemos que reconocer en la palabra que hay cosas que puede ser que no podamos o que no lleguemos a entender de momento, que no puedan ser reveladas, ¿no?, en nuestra vida de una manera más clara. Pero tenemos que dejar todo en manos de Dios y tenemos que confiar de que la palabra de Dios es realmente no solo el vehículo, la dirección y el manual de instrucciones suficiente para nuestras vidas, sino es todo aquello que nos revela a Dios como tal en nuestras vidas. Por eso es lo que tiene que alimentar lo que debieras de tener, fe. Y también anhelar, pedirle a Dios que te aumente esa fe, porque dice la palabra de Dios que es Él el que da, ¿qué? Esa fe. Es Él el que nos puede dar crecimiento. ¿Y cómo podemos crecer en fe?
Pues edificando sobre esa roca lo que es bueno y lo que es correcto. Para que en su momento Dios, cuando ve lo que hay, cuando ve lo que se está edificando, pueda actuar conforme a esa realidad. Y eso no quiere decir que todo te vaya a salir bien. Y eso no quiere decir que todo vaya a ir de rositas. Eso no quiere decir que no vayas a tener problemas. Sí, los vas a tener y llueve sobre justos y sobre injustos, pero va a haber algo muy diferente entre unos y otros. Tú podrás asirte a una gran verdad y podrás ser ayudado, no con tus fuerzas, sino con unas fuerzas mayores, poderosas, unas fuerzas genuinas, unas fuerzas celestiales, ya para decirlo en una sola palabra, ¿no? Sobrenaturales, ¿no? Por eso sin fe es imposible agradar a Dios, porque si quiero agradar a Dios, tengo que saber que si estoy engañando a alguien o si estoy haciendo algo malo, Dios no está viendo. Y si me digo ser cristiano, digo ser hijo de Dios, no puedo estar metido en líos y en historias raras, ¿sí o no? No puedo estar mintiendo en mi casa, no puedo estar robando, no puedo estar haciendo cosas raras. ¿Por qué? Porque puede ser que no te vea el vecino, tu amigo, tu esposo, tu esposa o lo que sea, pero Dios lo ve todo. Amén. ¿Y qué es lo que edificamos cuando mentimos, engañamos y hacemos cosas realmente aunque nos llamemos cristianos? ¿Qué es lo que ocurre? Pues obviamente que edificamos sobre la roca pues cosas que cuando viene la prueba se queman y quedan expuestas a la luz. Sencilla y llanamente. Nadie quiere eso para sus vidas. ¿Quién quiere eso para sus vidas? Dice la Escritura que el Señor es galardonador de los que le buscan. Yo quiero que Dios me galardone, pero no solo por eso lo busco, sino porque cuando busco al Señor me lleno de paz, me lleno de seguridad, porque a veces soy un cascarrabias. Venga, no digas nada. A veces me duelo y a veces, no sé, me pasan cosas rarísimas. Ayer me di un pequeño golpe sobre una puerta y me hinchóse la pierna de repente. Dije, ¿pero qué me pasa? Dios mío, ¿qué ocurre? Me pegó un bultazo así, tremendo. Gracias a Dios hoy solo me queda un poquito ahí que toco, que me duele. Pero no, me dolía siquiera al doblar la rodilla porque el bulto apretaba el pantalón. Pero lo que te quiero decir es que somos sensibles, somos débiles, somos personas a las que nos puede pasar cualquier cosa en nuestro día a día. Por eso buscar al Señor, creer en Él, es súper necesario para confirmar nuestra fe, ¿no? Y para, en todo momento, incluso cuando hay algo que nos está molestando, nos está privando o nos quiere privar de paz, ¿no? Es cuando realmente tenemos que hacer uso de nuestra fe. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mirad, no sé lo que estarás buscando, ni por qué caminos caminarás. Yo espero que lo estés haciendo por los caminos que Dios te demanda. ¿Vale? Porque nada es malo de lo que Dios nos da, pero se puede convertir en una verdadera pesadilla si no lo sabemos usar. O sea, que una bendición se puede transformar en algo que realmente Dios no quería que sucediese. Por eso tenemos que saber que todo proviene, toda buena dádiva y don perfecto, desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. Si Dios te da algo, es para tu provecho y para el provecho de los demás, para servir. Si entiendes esto, habrás entendido, es la mitad de la bendición. Y la otra mitad la vas a tener que ir descubriendo sobre el camino, no creyéndote nada por tenerla, sino siendo agradecido por haberla recibido. ¿Has entendido esto? No creyendo que eres Superman porque tienes más que alguien que no lo tiene. O como Salomón, que se le dio sabiduría y después la sabiduría lo único que hizo en su mente fue complicarle más la vida. ¿Por qué? Porque él mismo, en vez de ponerla en práctica, él mismo la desechó y empezó a cometer verdaderas necedades. ¿Qué fue lo primero que cometió? Pues apartarse de Dios, que es la primera necedad. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Lo hemos dicho hasta la saciedad, apartarte del mal, el temor de Dios es apartarte del mal, de todas aquellas cosas que Dios aborrece. Y sabemos que Salomón, con toda su sabiduría y con todo lo que fue, hizo cosas que desagradaron a Dios, por eso Dios dividió el reino. ¿Entendemos esto? O sea, entonces, si yo me pongo al lado de Salomón, ¿qué puedo hacer Dios conmigo? Pues imaginároslo.
si yo hago lo mismo que Salomón o peor, o tú, o quien sea de los que estemos aquí. ¿Qué quiero decir con estos hermanos? Pues que esta escritura no debe hacerse viva en nosotros, porque dos males ha hecho mi pueblo, y se refiere a su pueblo, aquel que levantó la niña y sus ojos. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Todos sabemos de la idolatría y de todo el desparpajo de infidelidades que el pueblo de Israel tuvo con su Dios, ¿sí o no? Durante muchísimo tiempo y hasta el día de hoy. Pero como le dijo en su momento a Jeremías, fue, ¿no? No, a Elías, ¿no? A Elías. El que descendió fuego del cielo y mató a los profetas de Elías, ¿no? Elías. Que estaba después despavorido porque Jezabel le había amenazado, ¿no? Y dijo, estate tranquilo, que hay 7.000 hombres como tú, que no han doblado sus rodillas ante ella y que me sirven. Hermanos, podemos parecer pocos en este lugar, pero hay muchos hombres y mujeres de Dios alrededor de este mundo, siendo fieles. Y eso tiene que ser nuestro verdadero compromiso, nuestra verdadera meta, allí hacia donde miremos. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre justo corre hacia un lugar. ¿Sabes cómo dice la Escritura que se llama el Señor Torre Fuerte? Proverbios 18:10. Dice, Torre Fuerte es el nombre de Jehová. Amén. ¿Has cantado esa canción alguna vez, Daniel? Yo la he cantado muchas veces. Pues Torre Fuerte es el nombre del Señor. Y dice, a Él correrá, ¿quién? El justo. ¿Y será qué? Levantado. ¿Sabéis lo que es una torre fuerte, no? ¿Sabéis lo que significaba una muralla, una torre? Es un lugar de refugio, protección, donde te puede atacar quien sea, pero lo va a tener complicado, lo va a tener difícil. Y sabiendo que nuestro Señor es esa torre fuerte, lo va a tener mucho más difícil todavía, ¿no? Porque es una estructura segura, fuerte. Y es donde realmente los hijos de Dios, aquellos que nos llamamos justos o que creemos ser justos, debemos de correr hacia ella. Si estás corriendo hacia Dios, esto te está dignificando, te está justificando, porque serás levantado de tus miserias, de tus necesidades, de todo aquello que has errado. Porque los justos también tropiezan y caen. Los justos también se duelen. Elías deseaba morirse, fue alimentado por cuervos, ¿sí o no? Y muchos otros profetas sufrieron y padecieron las consecuencias de su ministerio, abandonados, ignorados, y aún así sirvieron al Señor hasta el último día de sus días. Pero en el Señor estaban protegidos, estaban guardados, y no hablo solo de sus vidas en sí, sino de su realidad para con Dios, porque aquí no estamos revelando la palabra de Dios para vivir 1000 años sobre la tierra, estamos revelando la palabra de Dios cada día, no solo para fortalecernos en fe, sino también para que pueda ser predicada a otros, para que juntamente con ellos podamos, ¿qué? Estar un día con el Señor por la eternidad, ¿sí o no? De eso se trata, y estos lo sabían. Y nosotros lo sabemos, cuando Dios nos habla sabemos de que no es para hoy nada más, sino que es un resquicio de lo que vendrá en un futuro. El nombre de Jehová representa carácter, autoridad. Torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre de Jehová. No es una palabra cualquiera, no es un nombre cualquiera, es un nombre que nos ha mantenido firmes y confiados y seguros durante años, si no, muchos de nosotros ya hubiéramos perecido, ya hubiéramos caído, ya hubiéramos vuelto atrás. Hay gente que no quiere entenderlo, que no quiere comprenderlo, por eso les cuesta, ¿sabes? Les aburre estar en un lugar 1 hora y media, les aburre estar escuchando la palabra de Dios porque se atragantan con ella y se inflan de ella porque no son capaces de poner ni la primera coma ni el primer punto por obra. Pero les gusta refugiarse en sitios seguros.
y entonces hacen para ellos, ¿no?, sus refugios particulares donde otros no pueden entrar. Pero sabemos y todos conocemos que el Señor es justo y que no solo eso, sino que el justo será levantado, sino que a nosotros nos hace justos también. Si estás corriendo hacia el Señor, eres un justo. Si estás caminando, andando y corriendo hacia tu torre fuerte, que es el nombre de tu Señor, de tu Dios, eres un hombre justo. Porque eres un hombre, una mujer eres un hombre, una mujer que sabe dónde está la verdad. Que aun a pesar de su incapacidad para hacer el bien, lo bueno en su totalidad, sabe que en esa dirección está la dirección correcta. Y que estar protegido y resguardado bajo esa autoridad es lo mejor que puede tener, por encima de riquezas, por encima de bienestares, de comodidades. Hay un verso que lo dice muy bien, es mejor comer un cachito de pan en una casa donde hay paz, ¿sí o no?, que tener la nevera llena de viandas y ostentosidades en una casa de abundancia donde hay rivalidades y guerra, ¿sí o no? Lo dice la Escritura, no lo digo yo, y esto habla del carácter del Padre y habla del carácter de ese refugio, de esa fortaleza que es el nombre del Señor, esa torre fuerte donde tú y yo debemos edificar. Este versículo nos enseña que Dios es ese refugio. ¿Sigue siendo tu refugio? Seguro que lo es. Es refugio para quienes confían en Él. ¿Confías en Él? Pues Él te invita hoy a correr hacia Él en todo momento. Y no digo solo en los momentos especialmente fáciles, sino en todo momento, en los fáciles y en los difíciles, sabiendo que Él siempre está dispuesto a protegernos y sobre todo, como dice la última parte del verso, a levantarte del lugar donde estés. ¿Hacia dónde quieres correr? Yo quiero correr hacia mi torre fuerte. Lo quiero hacer todos los días. Sé que a veces la fuerza del mundo y el impacto de todo lo que viene sobre mi mente y mi corazón me quieren empujar a correr hacia otros lugares, pero yo quiero correr hacia mi torre fuerte, porque quiero ser levantado de todas mis miserias. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos. Y te lo voy a preguntar otra vez. ¿Y tú? ¿Quieres seguir corriendo hacia ese lugar? Hacia tu torre fuerte, que según la palabra dice que es el Señor. Si tu decisión es sí, te pido que cierres tus ojos y que tu corazón podamos levantar esta oración. Padre, Señor Dios, queremos correr hacia tu trono, Señor. Queremos correr hacia ti. Queremos correr hacia esa torre fuerte que tú eres, Señor. Y sabemos que reconocemos, Señor, delante de ti, Señor Dios, lo que somos porque tú lo ves todo. Porque tus ojos están en todo lugar, Señor Dios. Y porque tú escudriñas el corazón, los corazones, como escudriñaste los de, en aquel tiempo, los de aquellos que quisieron hacer aquella torre para llegar hacia donde tú estabas, para no ser esparcidos por toda la tierra y consiguieron lo que no querían, porque tú los confundiste. Pero nosotros hoy no queremos ser confundidos. Queremos que tú nos abras los ojos de nuestro entendimiento y que nos guíes y nos lleves a toda verdad, Señor. Por eso, Señor, corremos hacia ti. Tu palabra dice que a ti correrá el justo. Y tú obras en justicia, Señor Dios, y tú nos haces justos. Oh, amado Padre, conocemos nuestras debilidades y aún lo que nos queda para que realmente esa palabra tenga el valor que quieres tú darle, Señor. Pero haciéndote caso, Señor, y obedeciéndote, esa palabra va tomando forma en nuestras vidas, porque la dirección en la que vamos es correcta, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú siempre nos das de comer y de beber, Señor Dios, de la fuente del agua de vida inagotable, Señor, de tu Santo Espíritu. Padre, gracias, en el nombre
de Cristo Jesús. Amén.